el otro día, cuando hizo este discurso en Davos, tan agresivo, en las redes se veía cómo iba cayendo su imagen, cómo se iba volviendo negativa, mientras él hablaba. ¿Sí? Pónganla, creo que hay una encuesta o un tuit o algo por el estilo. Dice el impacto del discurso en Davos, dice la empresa Ad Hoc, y la marcha del orgullo en la imagen digital de Milei. La imagen digital es si es positivo o negativo lo que se habla de él en las redes. El 22 de enero era positivo en un 61% y el 2 de febrero solo en un 37%. Es decir, le hizo daño a Milei el discurso que dio y la reacción de la población, porque todos sabemos que fue una organización que se fue dando inorgánicamente de la televisión, de lo que está pasando con la televisión, que sin embargo sirve como fábrica de contenido. Es decir, el presidente estaba viendo nada más que 3 puntos, y Todo Noticias, donde estaba Jonathan Viale, estaba viendo 1,5 puntos. Es decir, sin el presidente, medían 1,5 puntos. La Nación Más, antes del presidente, que estuvo con Sturzenegger y con Bullrich, también estaba abajo de los puntos. Es decir, la televisión va cayendo, pero sirve como fábrica de contenidos para que después lo corten y se mueva en las redes o en YouTube, como se mueven estos programas. ¿Sí? Político del año, que empezó ayer, el año político, es: vamos a armar el aparato de propaganda paraestatal más grande que se haya visto en la Argentina, el dineral que están gastando la Secretaría de Medios, 25.000 millones de pesos anuales solamente para esto, solamente para redes, para luego difundir todo esto. Nunca se vio algo así. Es decir, en vez de, en el gobierno de Alberto había 4.000 medios que tenían pauta. Bueno, acá no. Acá hacen acuerdos con algunos medios que tienen empresas atrás y podés decir, bueno, negocio esto con el cable, con internet, con telecom, qué sé yo. Y después todo el dinero son para las redes para defender a Milei. Y después toda esta cosa que nunca hemos visto, nosotros hablamos entre nosotros, nunca habíamos visto periodistas con toda una trayectoria, qué sé yo, que se tiren arriba de la granada de tal manera, alaben todo el tiempo. Y claro, yo no sé la gente cómo toma esos comentarios. No hace falta que muestren un dato, nada. Hay que defender al presidente, defender al presidente. Hay que atacar a Kicillof, atacamos a Kicillof. Hay que atacar a la marcha, atacamos a la marcha. Ya lo veía desde anoche, ¿no? En la web de La Nación. Es lo que terminó sucediendo en comisión en el Congreso de la Nación sobre la suspensión de las PASO. A último momento, casi en tiempo de descuento. Y con el voto de 2 gobernadores peronistas es que finalmente se obtiene la iniciativa que va a pasar al recinto, donde tiene buena posibilidad de obtener eso junto con otras iniciativas. ¿Qué lectura están haciendo de esto? Muy interesante lo que pasó, sorpresivo, pero te muestra primero el caos que es el PJ en este momento. No está resuelto nada, ni siquiera lo más elemental de decir, bueno, vamos a no dar quórum, que era un poco la idea, sobre todo de Cristina y de Máximo, primero porque no tenemos resuelto esto, pero además porque queremos discutírselo al gobierno. Bueno, a último momento hubo 2 gobernadores, Zamora y Jalil, que dijeron, nosotros vamos a comer. Ya ocurrió con el tema de las leyes y todo. Primeras reflexiones sobre esto es que veo mucha sobreactuación, mucha performance alrededor de este caso, mucha histeria mediática también. No sé si están siguiendo las columnas de Morales Solá, las de Van der Koy, un olor a cacona hay ahí. Tienen un miedo terrible a que gane Cristina las elecciones y los estaban apretando de manera descarada. Los están apretando de manera descarada, tanto con esta campaña disciplinadora que busca no solo que se unan electoralmente 2 fuerzas como la Libertad Avanza y el PRO, lo está pidiendo la Nación, digamos, de manera directa, desesperada ya diría, sino también la sanción de esta porquería. También es una presión infernal
para que los diputados y diputadas aprueben esta porquería que, como bien dijo la diputada Litza, es inconstitucional de punta a punta. Pero la verdad que no tienen razones para estar tan preocupados. La verdad, con ser solo un observador de cómo se viene manejando la Corte Suprema, se van a dar cuenta que si ustedes no la sacan a la ley ahora, si después el Senado se demora y toda esa indignación que anda flotando porque el Senado va a ser el lugar donde esto no va a poder salir, no se preocupe, muchacho, porque la Corte se va a ocupar de proscribir a Cristina. Lo va a hacer como hizo sistemáticamente desde que están los nuevos miembros puestos por el macrismo. Nosotros hemos rechazado este planteo del gobierno porque, más allá de que ha logrado un apoyo de los bloques que habitualmente lo acompañan, diputados de la UCR, diputados de Pichetto, bueno, también Hacemos, ¿no?, del bloque de diputados que responde al gobernador Yayora, del PRO, inclusive hubo diputados de Unión por la Patria que aportaron para que haya el total de firmas necesarias para que se emita dictamen con un proyecto de eliminación de la PASO. Es el inicio de algo mucho más amplio que plantea el gobierno, que es directamente buscar la privatización de la política, es decir, que solamente puedan postularse a las elecciones aquellos partidos o coaliciones políticas que reciban el financiamiento del poder económico. ¿Por qué digo esto? Porque se plantea en el proyecto original del gobierno la eliminación de cualquier tope al financiamiento privado de las campañas, ¿no? Recordemos que esto se realiza igualmente porque ha estado la denuncia que hizo el periodista Alconada Amón en relación a que Macri pedía el 1% del patrimonio a los grandes empresarios, diciéndoles que si se aportaban a su campaña, esa era una buena inversión porque iba a redundar en un porcentaje mayor a lo que habían aportado, ¿no? Entonces, fuerzas políticas de trabajadoras y trabajadores, de estudiantes, jóvenes, muchas compañeras que participan en el movimiento de lucha, de las mujeres y de muchos sectores, bueno, obviamente no recibimos ningún apoyo ni queremos de los grandes empresarios y entonces no tendríamos los espacios gratuitos en radio y televisión, que son algunos segundos para expresar algunas de nuestras ideas, como existen actualmente, que si bien son insuficientes y hay una desigualdad en los espacios que tiene cada fuerza política, obviamente acá lo que quieren es perpetuar a la fuerza política del gobierno. Cuando estamos hablando de la suspensión de las PASO, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente para qué sirven las PASO, al ciudadano de a pie, al laburante que las paga con sus impuestos, y si entiende, lo único que sabe es que tiene que ir a votar una vez más. Sabe que es una suerte de encuesta, ¿no? Pero las PASO están creadas para la política, es un costo político para resolver problemas de la política, que deberían resolver los políticos mismos, no los ciudadanos de a pie pagando impuestos. Es decir, si algo agrega un gasto público, tiene que estar afuera. Si agrega una intervención dentro de la libertad de elegir de los afiliados de un partido político a sus mejores representantes ideológicos, afuera. Y si no le resuelve al ciudadano de a pie ningún problema, afuera. Las PASO, afuera. Así que votar para que se suspendan o se eliminen las PASO es sentido común. En cuanto al gasto del que hablaba un diputado preopinante, que supuestamente con la boleta única se solucionaría, claro, el del papel se solucionaría y se terminarían algunos negocios de los sellos de goma y de las imprentas. Pero me parece que tiene que saber este diputado y todos que cuando hay una elección, no solamente se gasta en papel, hay logística, hay fiscalización, hay movilización de personas, de la DINE, los sistemas tienen un costo. Está la exposición a mayor cantidad de fraudes. ¿Otra vez para qué? Para un servicio hacia la política. Nosotros, como políticos, tenemos que hacernos cargo de saber que le estamos cargando un costo extra al ciudadano. ¿Por qué no podemos volver a resolver las cosas como eran antes de las PASO? Es decir, que la interna política la dirima cada partido político, porque como dijo un diputado preopinante, hacer que cualquiera pueda votar sobre los que van a participar en las elecciones finales, en las primarias de un partido sin ser afiliados,
está violentando el derecho del afiliado al partido político. Entonces, los partidos se ponen de acuerdo en poner figuras populares antes que en figuras que representen acorde a la ideología de la que el partido supuestamente representa. Suma propiedad que en el año 2009 me opuse a la sanción de la ley de las PASO. Todos nuestros bloques, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, dijimos que no. Y no porque no quisiéramos mayor participación y transparencia partidaria, sino porque lo que se hizo fue una apropiación e intervención directa sobre la vida de los partidos políticos que, como nuestra Constitución reconoce, son inherentes a la vida democrática de un país. Y por eso dijimos que no en aquel momento. Que en aquel momento también les recuerdo, además de que se sancionó en diputados y se sancionó en el Senado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó los artículos y, haciendo trampa, proscribió a todas esas minorías porque el piso que se establecía en la ley de las PASO iba a correr a partir del año siguiente. Y nada de eso sucedió, y esa ley entonces, en aquel momento, fue sancionada para evitar determinadas condiciones favorables para lo que consideraban la oposición y para asegurarse el control de los tiempos, los recursos y la mayoría de los mecanismos que nuestra Constitución prevé para los partidos políticos que son de derecho público no estatal, que tienen que tener una estructura de libertad interna, transparencia y acceso a la información de la ciudadanía absolutamente libre de la injerencia del Estado. Recursos públicos, y significa un resultado y un impacto social tan brutal como es el cierre de programas sociales, el cierre de hospitales, la restricción al acceso a los medicamentos a los jubilados y, por si esto fuera poco, del otro lado del mostrador, la baja de los impuestos a los autos de lujo. Esos son los resultados de que no exista en este Congreso, en el lugar donde debería existir, el debate que necesitamos sobre el presupuesto. Entonces venimos ahora a discutir una reforma, insisto, de un tema muy duro, tanto desde el punto de vista político como técnico. Estamos hablando de la reforma o la suspensión de leyes realmente que tienen una envergadura enorme en el funcionamiento de las instituciones. Y lo queremos hacer así, al margen de todos los reglamentos, de manera express. Entonces estamos convocando la comisión de un día para el otro con la pretensión de que se dictamine sin haber siquiera escuchado a los miembros de la Justicia Federal Electoral, la verdad. No tiene lo que estamos discutiendo ningún sustento técnico de ningún tipo, ninguna opinión autorizada de ningún tipo. Casi les diría, es una vergüenza el borrador que nos traen, incluso pensando el borrador en la comparación con el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Solamente pensando no en el otro tema del financiamiento, sino solamente en el de la PASO, pasamos de un articulado que eran 64 a uno que tiene 4. Casi nada, es como de casualidad, digamos, y se pretende dar así un tratamiento express. Me dijeron que ha estado la DINE reunida con algunos legisladores, no hemos tenido todos la posibilidad de saber qué es lo que piensa la DINE, qué es lo que piensa la justicia electoral, la Cámara Electoral, que es la que va a tener que aplicar esta normativa. Insisto, no son temas que realmente puedan tener un tratamiento express como el que se pretende. Además, la estructuración de las coaliciones que garantizan la representatividad de un conjunto de ideas y que le dan peso parlamentario a ese conjunto de ideas. Y lo deberían saber muchos de los que me precedieron en el uso de la palabra, porque de hecho, Juntos por el Cambio es hijo de las PASO. No hubiera existido la estructura de Juntos por el Cambio, la participación, la renovación, y muchos de los legisladores que están sentados acá en este momento no hubieran estado, no estarían, para conjugar correctamente el verbo, si no fuera por el mecanismo de amplia participación ciudadana que garantiza las PASO. Si un dirigente a dedo, como sí, claro, yo entiendo a quién le interesa y a quién le conviene que se eliminen las PASO, le interesa y le conviene a los partidos políticos que funcionan de manera verticalista,
que tienen un líder que decide quién es y quién no es el candidato. Uno o un conjunto, una casta, en muchos casos es una casta, que está hace 20, 30 o 40 años. Recién se hablaba de otra institución importante. Les pido que observen cómo el mecanismo de las PASO ha renovado la representación política en este cuerpo. Fíjense cuántos de los diputados que hoy están en este cuerpo han estado más de un periodo o más de 2 periodos, y compárenlo con esa estructura de representación previa a las PASO y se van a llevar una sorpresa grande. Tiempo para pensar cuál sería el sistema electoral más beneficioso para garantizar efectivamente la participación y democratizar la vida de los partidos. El sistema de las PASO fue votado por este Congreso en el año 2009 y fue utilizado muchas veces más, no por nuestra fuerza política, que fue quien lo impulsó, sino por otras fuerzas políticas. Y yo celebro eso, celebro que muchas otras fuerzas políticas lo hayan. Les pido silencio, por favor, y el respeto que les he tenido, que he escuchado. Me parece un tema sumamente serio y no es para tomarlo a la chacota. Hoy estamos definiendo si se suspende o no una instancia, una herramienta que le ha permitido en Argentina definir candidaturas en los partidos que antes de manera abierta, simultánea y obligatoria, es decir, en elecciones transparentes, fortaleciendo la vida democrática de los partidos. Todos sabemos que antes las internas cerradas no garantizaban esto. Entonces, que hoy estemos riéndonos cuando este Congreso ha avalado, convalidado, porque no ha tratado el DNU 70, cuando este Congreso... Diputado, por favor le pido. El debate fue si se postergaba la fecha para evitar poner en riesgo a la población para ir a votar. Y en esa ocasión me puse a leer las versiones taquigráficas, que siempre son una herramienta muy importante para saber qué piensan en los debates las distintas fuerzas políticas. Y el diputado López, a quien respeto muchísimo, decía: para mí de ninguna manera es una encuesta cara. En la oposición en ese momento tenía terror de que el gobierno de Alberto Fernández elimine las PASO o que las suspenda, porque fue la oposición en ese momento quienes más la habían utilizado para dirimir las diferencias que tenían internamente los partidos. Y el diputado López decía: para mí de ninguna manera es una encuesta cara, sino que antes bien significa más participación y la posibilidad de que las oligarquías partidarias que existen no tengan el poder que solían tener antes de aplicar el método de la elección de las PASO, es decir, interna cerrada dentro de los partidos. La diputada Carla Carrizo, a quien también respeto muchísimo, decía: las PASO son un derecho poderosísimo para la ciudadanía. Cuando queremos suspender las PASO es porque en la Argentina somos conservadores. Cualquier oficialismo nacional, provincial o municipal que se opone a las PASO es porque no quiere entregar la llave del control político a la ciudadanía. Pero les cuento, decía la diputada Carrizo, que si nos quedamos en las internas partidarias y sin las PASO, nos perdemos un mejor modo y más transparente. No hemos regulado los delitos electorales en las internas partidarias y financiamos los partidos. ¿Qué queremos? ¿Cajas de cartón o instituciones modernas? Vamos por esa agenda que nos falta, pero necesitamos la política de la anticipación. Y la diputada Los Penato, que acá la corrijo a la diputada Giudici, quiero decirle que el PRO ha apoyado las PASO y en el debate en el 2021 decía la diputada Los Penato. Además, recién se mencionaba la ley 26.571 que trajo la novedad de las PASO, que es muy buena, dice la diputada Los Penato, y otras novedades interesantes, como la posibilidad de todos los partidos políticos de acceder a espacios gratuitos en medios de comunicación, lo que sin duda fue un gran progreso para la difusión de las ideas de todos ellos, decía Los Penato. Asimismo, debo mencionar la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos y su modificación hace 2 años. Todas estas normas se sancionaron en pos de aumentar la transparencia, de mejorar la participación y la posibilidad de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Además, bueno, promovimos la sanción de la ley de paridad, entre otras cuestiones, dice la diputada Los Penato. Dice: todas estas leyes fueron aumentando
progresivamente la garantía del ejercicio de los derechos políticos y todas fueron votadas con altos niveles de consenso. Eso también es muy importante. Por esa razón, celebro que, pese a que nadie le gusta ni quiera modificar sobre la marcha el calendario electoral, hayamos podido encontrar una reacción de consenso entre todas las fuerzas políticas que integran este Congreso. El oficialismo expuso razones muy atendibles para solicitar la postergación de las elecciones PASO y de las elecciones generales por un mes, porque esto es lo que votaremos hoy, simplemente la postergación por un mes sin alteración de ninguna regla de juego.